Nosotros hemos visto que en Pirkei Avot la Mishnah habla sobre 10 pruebas que tuvo que pasar Abraham Avinu. Azarán y Sionot tuvo Abraham Avinu. Y fueron las 10 pruebas que lo convirtieron en nuestro primer Ab, nuestro primer padre. Hay una discusión muy grande. ¿Cuáles fueron estas 10 pruebas? El Rambam y Rashi sostienen que la primera prueba es Ur Kasdim. La primera prueba fue cuando Abraham Avinu ingresa al horno de Kasdim. Nimrod lo empuja al horno de Kasdim. Y la última prueba es la Akedah. La última prueba es cuando Akadosh Baruj Hu lo lleva, le pide, le implora, inclusive podemos decir, que él vaya a este sacrificio, de entregar a su hijo. Y nosotros, cuando nos ponemos a analizar, podemos entender que las pruebas fueron subiendo en intensidad. Cada vez la prueba fue más dura. Y la última de ellas fue llevar a su hijo al sacrificio. Por supuesto que Abraham Avinu tuvo miles de pruebas, como todos nosotros tenemos todos los días pruebas. Y nuestras pruebas van variando, hay pequeñas pruebas, hay grandes pruebas, y a veces nos caemos y entonces hay que volver atrás y enfrentarnos a una prueba menor, y así vamos subiendo en la intensidad de las pruebas. Abraham Avinu también tuvo muchas pruebas, pero estas 10 pruebas son las 10 pruebas que lo convirtieron en el patriarca del pueblo de Israel. Entonces, estas 10 pruebas de Abraham Avinu van subiendo de intensidad hasta que llegas a la prueba mayor, que es la prueba de llevar a su hijo al sacrificio, que es, como nosotros nos damos cuenta, una prueba inmensa, que nosotros no podemos entender cómo Abraham Avinu estaba dispuesto a matar a su hijo, pero bueno, él tenía otro nivel, pero no se le está pidiendo un Mesirut Nefesh, no se le está pidiendo una entrega total, porque sabemos que a nosotros también se nos pide a veces un Mesirut Nefesh, una entrega muy grande, una entrega total, pero no al punto tal de asesinar a una persona. Y más asesinar a nuestro propio hijo. El Mesirut Nefesh, la entrega mayor que nos pueden pedir es entregarnos, dejarnos matar en casos excepcionales. Por eso entendemos que esta fue la prueba mayor a la cual se enfrentó Abraham Avinu. Pero, como dijimos, hay una discusión. Rabbenu Yonah, que es uno de los Rishonim de hace más de 800 años, creo que es inclusive anterior a Rambam, él escribe en su explicación al Pirkei Avot que la prueba primera fue la partida de la tierra de Harán hacia Eretz Kenán, hacia la tierra de Kenán, y la última prueba fue la sepultura de Sará. ¿Cuál fue la prueba en la sepultura de Sará? Abraham Avinu retorna de la Akedah, que no sé si estuvo feliz, porque hay quien sostiene que él se sintió un poco frustrado, que entendía que tenía que sacrificar a su hijo y a lo mejor había algo que le había impedido llegar a este nivel tan alto. Pero vuelve, miren ustedes, él vuelve y él tenía que volver a Beersheba, que es el lugar a donde vive con su esposa. Beersheba no está cerca de Hebrón. Y cuando él retorna a Beersheba no encuentra a Sarai. ¿Dónde está Sará? En Hebrón. Ahí falleció Sará. ¿Por qué estaba Sará en Hebrón? Por cuanto que le vinieron a decir que Abraham llevó a su hijo a la Akedah, y ella va a Hebrón, porque en Hebrón estaban los gigantes, Sheshai, Betalmai, Erideh, Anak, y le dice a ellos, ustedes son muy altos, y quiero que observen, si ven para el lado de Jerusalén, va un hombre mayor que está llevando a su hijo, y ellos le dijeron que sí, se le confirmó lo que le habían dicho. Y muere en ese momento, como sabemos que no le avisan como es debido, y ella se asusta y muere. Y ahora Abraham Avinu, después que se da cuenta que no está su esposa en Beersheba, va a Hebrón, se entera que su esposa falleció, y él tiene que ir a comprar un lugar para enterrarla, una sepultura.
y va a hablar con Benehet, y va a hablar con Efrón, y se produce una negociación, y ellos no entienden de lo que él está hablando, porque ellos le dicen, ¿quién impide? ¿Quién te impediría a vos, una persona tan importante, que entierres a tu hijo en este lugar? Pero él no busca una sepultura, él tiene que comprar un lugar. Él no quiere que esté enterrado, que su esposa esté enterrada en un cementerio con Goim. Necesita un lugar especial. Akadosh Baruj Hu le había dicho a Abraham Avinu que él, Tikaber Besebat Tová, también le dijo que el lugar donde va a ser enterrado va a ser un lugar propio de él. Y ahora él tiene que negociar con Benehet, tiene que negociar con Efrón. Y esa es la prueba. ¿Cómo podemos decir que la prueba del entierro de Sará es mayor que la prueba de llevar a su hijo al sacrificio? Pero eso es lo que dice Rabbenu Yonah, que esta prueba fue la prueba más grande, la última de las pruebas. Y aunque él no dice expresamente que es la prueba más grande, ya explicamos que las pruebas fueron subiendo en su intensidad. Entonces, si esta es la 10ª prueba, entonces esta tendría que ser la prueba más grande. ¿Cómo se puede decir que esta prueba es la prueba más grande? Y nosotros tenemos una prueba, no prueba de probarnos, sino tenemos un lugar de donde podemos estudiar cuán importante es esta prueba. Al final de Perashat Shemot, después que Moshe Rabbenu se presenta por primera vez de Paró, entonces Paró toma la decisión que a partir de este momento no vamos a entregar la materia prima para que los judíos, los esclavos, sigan construyendo las pirámides. Nosotros a partir de este momento vamos a exigirles a ellos que traigan la materia prima, porque cuando una persona se quiere liberar es que tiene tiempo libre. Entonces, Tijbad Abodá, vamos a hacer más pesado el trabajo de ellos para que se dejen de pensar cosas raras. Entonces Moshe Rabbenu recibe la crítica de los policías de Israel, que estamos cada vez peor, y entonces Moshe Rabbenu va a Kadosh Baruj Hu y le dice, Umeaz Bati el Paró, y desde entonces que fui a Paró a hablar en tu nombre, le fue mal a ese pueblo. Y salvar no lo salvaron. Lástima de aquellos que he perdido y que no los puedo olvidar, porque Abraham, Isaac y Jacob lo enfrenté a pruebas y no pensaron que yo les estaba fallando. Les prometí y no les cumplí. Y ellos, sin embargo, aceptaron estoicamente las pruebas en que los enfrenté. Entonces nosotros llegamos a la conclusión que no tiene comparación. La Kedat Yitzhak es la prueba más grande. Y no el entierro de Sará. O el hecho que tuvo que pagar por su entierro. Yo quiero hacer un paréntesis en esta pregunta. Y quiero ingresar en este tema que yo dije que íbamos a ingresar, en el tema principal, la base para corregir nuestras cualidades, la base para poder soportar las pruebas. Y este es el título de la clase, que se llama Menuhat HaNefesh. Menuhat HaNefesh. Entonces, es un poco difícil traducir estas dos palabras, pero yo voy a tratar de traducir. Primero vamos a decir qué es la palabra Nefesh para el judaísmo. Como explica el Rambam en Shmoné Prakim, que en el Rambam, 8 Prakim de filosofía, él dice lo siguiente. El Nefesh, ¿qué es el Nefesh? Es el yo. Mi yo, soy el Nefesh. Lo que siente en mí, lo que piensa en mí. Eso es el Nefesh, ¿sí? Podemos decir que es la identidad, pero es más que la identidad. No es solamente mi identidad, es más todavía el Nefesh. Él trae como ejemplo lo que se sabe que lo dijo en nombre de Platón en su libro Hipotequia, divide, clarifica al Nefesh de la persona en tres. Está el Nefesh que tomahat, el Nefesh que crece, que ese es el mismo Nefesh que tienen las verduras y los animales y las personas, que todos crecen. Después está el Nefesh Abehemí, el Nefesh animal, que eso es algo que nos une juntamente con los animales. Y después está el intelecto, el Sejel, el intelecto. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, ellos dicen, los filósofos, por lo menos en la antigüedad, decían que la persona se parece, nosotros somos una lechuga que camina y tiene también intelecto. Ellos dicen que hay tres nefashot. Él dice, el nefesh es uno solo. Y nuestro nefesh, nuestro yo, no es el mismo yo de las verduras ni de los animales. No es que tenemos algo más desarrollado, sino que es algo completamente distinto. Porque en los vegetales y en los animales, lo que ellos comen no tiene una repercusión en la parte espiritual de la persona, y sí en la persona, ¿sí? Entonces, y después él divide el nefesh de la persona, los sentidos, el tacto, el olfato, son parte del nefesh, los pensamientos, los sentimientos, los sueños, son parte de mi yo, del nefesh, para el Yadu. La memoria, y habla después el Rambam sobre Jolé Nefesh, una persona que tiene una enfermedad en el nefesh. Hoy en hebreo moderno, Jolé Nefesh es una patología, una persona que está fuera de sí. Pero para la Torá, Jolé Nefesh es una persona que tiene un problema en sus cualidades. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la palabra para decir la palabra Nefesh. Entonces, Nefesh, ¿qué es? Mi yo. Ese es el Nefesh. Menuhata Nefesh. Yo, para poder solucionar mis cualidades, para poder pasar por las pruebas, necesito tener Menuhata Nefesh. Cualquier cualidad que vos querés solucionar, si vos sos una persona que te enojás, si vos sos una persona que tenés orgullo, si sos una persona que tenés una ambición desmedida, eso se soluciona con Menuhata Nefesh. Podemos decir que es tranquilidad, que es descanso. Menuhata Nefesh, si lo quiero definir, la palabra Menuhata Nefesh, le preguntaron una vez a Rav Chaim Friedenberg, le preguntaron, Rav, nosotros vemos que usted hace tefilá con una tranquilidad, con una armonía, con una paz interior. Entonces, ¿usted cómo consigue esa paz interior? Entonces él dijo, lo que hagas, hacelo. Quiere decir, lo que vos estás haciendo, concentrate en hacer exclusivamente eso. Entonces, si vos vas a lograr que todo tu nefesh, que todos tus pensamientos, sentimientos, todo tu ser esté concentrado en lo que estás haciendo, vas a conseguir Menuhata Nefesh. Yo pensé esta semana que Menuhata Nefesh, pero creo que no es exacto, pero sí es un camino para poder entender Menuhata Nefesh. El Nefesh de la persona siempre está apurado, siempre está buscando algo, siempre estamos atrás de algo. Ese es el Nefesh. Yo quiero sentir, yo quiero comer, yo quiero leer, yo quiero escuchar, yo quiero estar informado, eso me produce ansiedad. Ese es el Nefesh. Siempre está trabajando el Nefesh. Entonces, cuando yo tengo que cumplir una mitzvah, entonces me cuesta concentrar a todo y ocuparme de hacer esa mitzvah. O por ejemplo, la mujer tiene que cocinar. Entonces, mientras que estás cocinando, estás. Con una mano le pones la leche al chico y con la otra mano estás hablando por teléfono con tu mamá y después no sé cómo haces para revolver la comida. Es decir, la mujer es especialista para hacer muchas cosas a la vez y después tu mamá te hace recordar cosas que hablaste con ella que vos ni te acordaste porque estabas en la mitad, porque también estabas ocupada para darle la leche al nene y a la comida a lo mejor le falta algo y tu esposa, y vos después te das cuenta de por qué te pasó todo eso. Estamos siempre en muchas cosas. El Menuhata Nefesh es cuando le doy Menuhá, pero no es un descanso, le doy un descanso al Nefesh, es decir, concentro al Nefesh en esto que estoy haciendo, me concentro en algo especial. No es exacto lo que digo, porque no me gusta la palabra descanso, porque no es que estoy descansando, porque es Menuhata Nefesh, no es una Menuhá, pero no es un descanso más, no es que me tiro en un sillón, sino que yo ahora, para poder realizar una acción como se debe, como Hashem quiere que lo haga, todo tiene que estar concentrado en él. Bien. Ahora, dejemos un poco el tema creo que se entendió, ¿no? Lo que es Menuhata Nefesh. Menuhata Nefesh es importante que lo sepamos. Todas las cualidades. Ustedes van a decir, ¿y por qué no lo dijiste antes? La verdad es que yo esta semana escuché a mi Rab hablar sobre Menuhata Nefesh como la clave para todo. Y como una persona me preguntó, no en este Betacnes, en otro lugar, ¿cómo puedo trabajar sobre la mirada del Kaas? ¿Cómo puedo solucionar que yo me enojo?
Y yo balbuceé una respuesta, no supe exactamente qué decir. Le dije, bueno, hay que estudiar, porque le dije algo que sí, tengo entendido, que la persona tiene que buscar algún, sobre lo que él quiere mejorar, tiene que estudiar las alajot correspondientes para saber la gravedad, pero es mucho más amplio. Entonces eso me llevó a tratar de encontrar exactamente qué habla de Menujat HaNefesh. Yo di unos shurim en algún momento en molde sobre Prakim del Rama, entonces ahí se habla sobre el Nefesh y sobre esas cosas, y digamos, tuve una idea, pero llegué a cosas mucho más importantes todavía. La Torah habla sobre los años que vivió Sarah. Todos dicen por qué está dividido, no lo vamos a repetir, pero quiero concentrarme en las últimas palabras del pasuk. Al final dice, Shené Hayé Sarah. Que Shené Hayé Sarah puede decir, es una repetición de los años de vida de Sarah, pero el Baal Aktab BaKabalah dice que Shené Hayé Sarah, las dos vidas de Sarah. Estas fueron las dos vidas de Sarah. Que es lo mismo que hace la Perashá. En esta Perashá mueren tres personas muy importantes, que son Sarah, Abraham y Ismael. Y en los tres se repite el mismo concepto. Shené Hayé Abraham, Shené Hayé Ismael. Dos vidas. ¿Cuáles son las dos vidas? Entonces el Baal Aktab BaKabalah dice que todos nosotros tenemos una vida gashmi, una vida material y una vida espiritual. Y nosotros tenemos el error de pensar, ahora me concentro en el Bet HaKnesset, ahora camino por la calle. Y lo que viene la Torá a pedirnos, a exigirnos, es que nosotros tenemos que vivir la vida gashmi, la vida material, la vida corporal y la vida espiritual juntas. Letzaref. Eso, yo no quiero hablar sobre filosofía moderna ni sobre psicología, porque en eso toco de oído y la verdad que no es que soy una persona calificado para hablar del tema. Pero ellos hablan sobre que en definitiva la persona lo que tiene es ganas, tiene tentaciones y todo va atrás de eso, y hay un momento que la persona se comporta como un animal y a veces una persona se comporta con intelecto. No hay eso en el judaísmo. En el judaísmo, cada paso que das, estás dando un paso material, cuerpo, camina, un paso espiritual. Podés encontrarte con una persona en la calle y ahí se te requiere que vos le digas una buena palabra, que vos le sonrías. La forma de caminar, la Torah te enseña cómo tenés que caminar, la Torah te enseña qué es lo que tenés que decir antes de irte a dormir, la persona te enseña cómo tenés que comer. Y eso es lo que dice el Baal Aktab BaKabalah cuando habla de Letzaref, cuando habla de unir estos dos conceptos. Borolam plantó un jardín en el paraíso y colocó ahí al hombre que él creó. Bien, y después en el pasuk 15 dice, Vaitzab Hashem Elohim al Adam lemor, no, perdón, el pasuk 15 dice, Vaikah Adonai Elohim et Adam, Vayanijehu began Eden leobdah uleshombrah. Tomó Dios, el Todopoderoso, al hombre y lo colocó en el Gan Eden, lo colocó en este jardín para trabajarlo y para cuidarlo. Ahora, pregunta el Baal Aktab BaKabalah, ya en el pasuk 8, la Torá nos había dicho que él, Vayasem Sham, colocó ahí al hombre. Entonces, si hubiese querido decir que era, cuál es la función del hombre, podría haber incluido todo en el pasuk 8. Colocó al hombre en el Gan Eden para cuidarlo y para servirlo. Sin embargo, utiliza un nuevo pasuk para decir, solamente me agrega Vayanijehu de Gan Eden. Lo colocó en el Gan Eden, pero parecen sinónimos. Vayasem, el de ponerlo y colocarlo, son sinónimos. Entonces dice el Baal Aktab BaKabalah que la palabra Vayanijehu del pasuk 15, que dice y lo colocó, viene de la palabra Menuja. Borolam le dio al hombre Menuja, armonía, tranquilidad, cuando estaba en el Gan Eden. Y viene el Aktab BaKabalah y dice, el sinónimo de la palabra Menuja es Torah. Quiere decir, por única vez, en toda la historia, nosotros nos enteramos que sinónimo de Torah es Menuja. Es un término que se utiliza solamente acá. Es decir, había una Torá que le dieron al hombre cuando fue al Gan Eden. Le dieron una orden, que es lo que tenía que hacer, ¿no? Tenía que cuidar el Gan, tenía que servir, y qué árbol podía comer y qué árbol no podía comer. Esa es la Torá que él tenía. Pero esa Torá es Menuja.
Es la Torá y es tranquilidad, armonía. Nunca más nos encontramos con el término menujá cuando habla de la Torá. La Torá significa oraá. La Torá significa indicar. Moré derech. Es un, ¿cómo se dice moré derech? Un guía, exacto. Un guía en el camino. Hay un camino que tenés que recorrer. Esa es la Torá. Te enseña el camino. Solamente en este lugar se llama menujá. ¿Por qué? Porque Adán Arishon, el primer hombre, cuando estaba en esta situación, antes del pecado, se encontraba en menujá. Es decir, su nefesh, su yo, no lo molestaba. Porque dijimos que el Yetzer lo tenía afuera. No lo molesta, está en menujá, está en descanso. Todo lo que él tenía que cumplir, no había nada ni nadie que se lo impedía cumplir. No había nadie que le decía hacer otra cosa, porque los instintos estaban fuera de él. Por eso en ese lugar se llama menujá. Después que pecó, ya la Torá deja de ser menujá. Hay un conflicto permanente entre lo que quiero yo y lo que la Torá me indica. Yo quiero hablar la sonara, me gusta. Yo quiero comer de más, lo que está prohibido. El helado de leche después de carne. Yo tengo cosas que yo quiero, pero la Torá no me deja. Estoy en permanente conflicto. Estoy en falta de menujá. Si yo logro sobreponerme a esto, si yo logro llegar a que me deje tranquilo mi yo, mi menujá, y poder encauzarlo, entonces voy a estar completamente entregado a la Torá. Completamente entregado y voy a estar contento con lo que estoy haciendo. Eso se llama menujat nefesh. Bien. Entonces, ya explicamos el término, me parece, menujat nefesh, ¿sí? Es decir, el nefesh, mi yo, tiene sentimientos, tiene sueños, tiene todo tipo de cosas que lo pueden llevar por uno para el otro, y yo tengo que lograr encauzar todo en un lado. Todavía no dijimos cómo se encauza, por supuesto. Pero volvamos a Abraham Avinu. Abraham Avinu, habíamos preguntado, pero hay dos tipos de nisionot, hay dos tipos de pruebas. Es decir, tenemos la prueba de la Kedá, que fue la prueba más fuerte que Abraham Avinu tuvo, y después tenemos la prueba menor, que es la prueba de Sará. Como el Rabbeinu Yonah dice que la prueba mayor fue la prueba de Sará. Entonces, por supuesto que Rabbeinu Yonah está de acuerdo con el Rambam y con Rashi, que la prueba de llevar a tu hijo al sacrificio es la prueba más grande, es una prueba antinatural, incomprensible, que solamente Abraham Avinu podía llevarla a cabo, porque Hashem le dio las fuerzas para llevarla a cabo. Y no hay prueba mayor que esa. Y nunca se nos va a pedir, ni se le va a pedir a nadie que cumpla con eso. Pero esa es una prueba a la cual Abraham Avinu se preparó para esa prueba. Es decir, Akadosh Baruj Hu le pide a Abraham Avinu que cumpla con esa prueba. Abraham Avinu tiene todo el tiempo para prepararse. Prepara todos los elementos para ir a quedar y se prepara también mentalmente para eso. Es una prueba muy difícil, pero es un tipo de prueba que vos te enfrentás a ella y tenés todo el tiempo para prepararte y para llegar a cumplirla como se debe. La prueba de la sepultura de Sará fue una prueba que lo toma a Abraham Avinu por sorpresa. Y entonces lo que Akadosh Baruj Hu quiere probar ahí no es la preparación de Abraham para poder cumplir con la prueba, sino que lo que él quiere es ver cómo Abraham Avinu ya está su corazón completamente preparado para enfrentar esta nueva prueba. Es decir, a veces nos ocurre que nos ponemos nerviosos, nos enojamos con algo. Con algo nos pasa por sorpresa y después nos arrepentimos. Abraham Avinu, como dijo acá Haná, vuelve contento seguramente de la Kedá. Vamos a festejarlo con mi esposa. Es trágico. Pero aparte, que nunca les pase, pero una persona, yo perdí a mis padres y mi mamá fue en forma sorpresiva y eso te asusta.
Eso te aterrorifica en ese momento, te sentís perdido. Y no hay mucho tiempo para pensar, hay que hacer cosas. Eso te descoloca totalmente. Pero esto está escrito, Ben Adam Bahul al Meto. Una persona está asustado por su muerte. Es justamente lo contrario de Menujá Tanefesh. Bueno, está tranquilo. Es un momento muy difícil. Para los que han pasado saben a qué me refiero. Y entonces, en esa situación se encuentra Abraham Avinu. Ahora, fijémonos nosotros en lo que está pensando Abraham Avinu en ese momento. Abraham Avinu y piensa, y yo digo que piensa porque mi maestro dice que él pensó en esto, pero hay dos tipos de pensamientos. Hay pensamientos que te bajonean, hay pensamientos que te marcan, y hay pensamientos que los tenés pero no logran. Abraham Avinu pensó, porque era una persona como todas, pensó, pero no logra bajonear el pensamiento, no lo deja, no le marca el corazón. Estamos diciendo que Akadosh Baruj Hu quería ver en Abraham Avinu cuál es la medida, cuál es el tamaño de su lev, de su corazón. Matzata et levavo, siempre decimos en Tefilá, Matzata et levavo de mal de paneja. Encontraste que su corazón era fiel. Abraham Avinu es fiel a Akadosh Baruj Hu, aún en este momento sorpresivo. Logra pasar esta prueba, que es una prueba distinta. El Rabbeinu Yonah quiso decir que es una prueba distinta, que se está midiendo otra cosa. Y pese a que él pasó lo de la quedá, y la quedá es la más grande prueba, pero lo hemos medido otra cosa, que no medimos en la quedá, que es cuando te toma algo por sorpresa. Es algo por sorpresa que naturalmente te tiene que tomar a vos, te tiene que asustar. Entonces, Abraham Avinu, en ese momento, ¿qué puede pensar? ¿Cómo no le avisé a Sará que llevaba a Isaac a la quedá? Hoy en día las mujeres te exigen cuánto ganás, dónde vas, dónde volviste, con quién estuviste. Se fue a quedar sin avisarle a Sará. Le dijo a Sará que iba con Isaac a hacer un corbán. Claro, pero se olvidó decir quién era el corbán. Entonces, en ese momento, si yo le hubiese dicho a mi esposa que voy a llevar a Isaac a la queda, ¿qué hubiese pasado con Sará? Sará lo hubiese ayudado. Si Sará tenía más nebuá que Abraham Avinu. No es que Sará le hubiese dicho, no, ¿cómo se lleva a la queda? A todos los justos lo dijo, llevó a la quedá. ¿Y por qué no lo avisó? ¿Saben por qué no lo avisó? Porque dice en Perashat de Quedá, Bahí ahara de Barim Aelde, Beelohim nisait Abraham, Ayomer elab Abraham, Bayomer inen. La prueba era contra Abraham. A Kadosh Baruj Hu le dijo, yo quiero que Tamot Banisayonas, yo quiero que vos pases esta prueba y mates a tu hijo. Vos. Si él le va a pedir ayuda a Sará, ya le quitan el sayón. Ya Sará lo ayuda, sí, tenés fuerza, ¿qué haces con tu marido cuando tiene que ir? Andá, Dios está con vos, te va a ir bien, andá a hablar con el gerente del banco, te va a dar el crédito. Ya el hombre se va más tranquilo, porque la esposa está con él, es decir, alguien lo apoyó. Eso sí estamos de acuerdo que vaya, si no le vas a decir, no vaya, lo atás, cierro la puerta, no le abran, no hay crédito. Pero en este caso, hubiese sido mucho el apoyo, pero él tiene prohibido contárselo a ella. Entonces Abraham Avinu no piensa, lo hubiese contado, pero en definitiva no es algo que lo marca, porque sabe que la prueba era contra él. Es decir, Abraham demostró todo lo que él se había preparado. Y cuando va a hablar con Benejet y con Efrón, él ya de antes, porque para pasar una prueba tenés que prepararte de antes. Vamos a dar un ejemplo, tenés que prepararte de antes. ¿Qué va a pasar cuando vas a hablar con Benejet? ¿Me van a abrir la puerta? ¿Me van a dar lo que yo necesito? No me lo van a dar. Entonces él se prepara para todo lo que tiene que prepararse y pasa la prueba sin pensar, pensando, pero sin que ese pensamiento le marque una duda contra Borolam. Voy a pagar, no tengo ningún... Eso fue lo que acá su juro dijo a Moshe. Lástima de los que perdí y no me olvido de ellos porque ellos los hirherú no pensaron. No dice ellos pasaron las pruebas. La prueba es una prueba de pensamiento. Si vas a pensar que Borolam te está fallando, si vas a pensar que Borolam no está cumpliendo con vos, es una prueba de pensamiento. Y él en su pensamiento pensó en todas las dificultades, pero en ningún momento cuestionó en su pensamiento. ¿Por qué tanto hago hincapié? El Rav Zev Kam dice, los pensamientos no es algo que vos podés manejar. Vos pensás cosas, el tema es si ese pensamiento te hace algo mal o no, si ese pensamiento te crea furia, te crea enojo, te crea una depresión. El pensamiento lo tenés, todos tenemos los pensamientos, pero los pensamientos son frenados por la persona que él tiene esa emuná. Por eso fue lo que quiso decir
lo que quiso decir Rabbeinu Yonah. Ahora bien, yo quiero decir cómo una persona, dijimos que Menuhat HaNefesh, yo creo que en parte este es el shiur más importante que dimos, por lo menos para mí es el más importante, por lo que me ayuda a mí, o lo que me va a ayudar, espero que me ayude, cómo una persona llega a tener Menuhat HaNefesh, cómo una persona puede llegar a tener esa tranquilidad, cómo puede una persona lograr que todos sus sentimientos y todas sus tentaciones y todo lo que él quiera se encaucen en lo que la Torah quiere. Las mujeres, las esposas, piensan que los maridos no solamente tienen que estudiar y tienen que trabajar, también tienen que saber arreglar los artefactos de casa. Entonces, uno de los problemas que tenemos después de casado es que hay que arreglar un enchufe, hay que cambiar una lamparita. Yo la verdad que he tenido un ejemplo de mi padre, que era abogado. Él lo máximo que sabía hacer era cambiar una lamparita. Y no sin antes apagar la general y sacar los tapones de cerámica por las dudas si a alguien se le ocurre. Y después él, era todo un proceso, había que verlo hacer. Más que eso no. Yo no sé mucho más, soy un aficionado. Entonces cuando tengo que poner un agujero en la pared, tengo que ponerme 2 mechas porque puede ser que una se rompa, y generalmente es más de un agujero. Es más de un agujero. Y lo hago con miedo, porque yo sé que puede ser que el agujero sea más grande, aunque le pedí especialmente que me dé los tornillos, especialmente para ese agujero, pero vieron que a veces hay un metal, que son unos caños que, a lo mejor hay un caño de agua, a lo mejor hay un caño de electricidad. Eso es un aficionado. El aficionado no desarrolla, no programa. No hay un planteo en lo que él hace. Después está el profesional. El profesional es una persona que hace un solo agujero. Y le entra el tarugo, le entra el tornillo, todo. Él no tiene que hacer los agujeros, no se le dobla la mecha, no llega a un metal que le impide hacer el agujero. Y lo he visto no hace mucho tiempo que tenía que hacer un trabajo y al final me lo hizo, no voy a decir el nombre, pero un vecino que es un experto, cómo tomaba las pinzas, cómo doblaba los cables, y vino con todo preparado y vamos a abrir este tornillo. Es decir, todo era parte de un proceso. Entonces, cuando nosotros queremos llegar a Menuhat HaNefesh, tenemos que saber que todo tiene que ser parte de un proceso. Que tiene que haber mashaba, tiene que haber pensamiento, que es parte del Nefesh. Ahora el pensamiento está dedicado a esto. Pensamiento. Hay que estudiar para saber estudiarme o estudiar, pues en el caso del agujero, cómo elegir la mecha, cómo poner el taladro, cómo saber que no haya ninguna superficie dentro de la pared. Todo es parte de una programación. Es un mahala, se dice. Es un proceso, ¿sí? Entonces, exactamente nos pasa a nosotros con las mitzvot. Nosotros pensamos que tenemos 613 mitzvot, 613 órdenes que tenemos que cumplir. Pero nos olvidamos que no son cosas separadas, sino que todas son parte de un proceso, es un derech, es un camino. Explicamos en su momento, derech, camino en hibrid, viene de la palabra lidroj, pisar uvas. Aquellas personas que hacen el vino pisaban uvas, lidroj anabim. Cuando pisaban estas uvas, las tenías que pisar bien las uvas. Entonces, si no, no vas a tener un buen vino. Vos decís el camino, bueno, tengo que llegar a tal lugar, es pesado. No, acá hay un camino por recorrer. Cuando una persona tiene que cumplir con una mitzvah, esa mitzvah tiene un desarrollo. Ahí es cuando el Nefesh se entrega, cuando vos le haces entender al Nefesh, tenés Menuhat HaNefesh. Yo ahora voy al Betakneset. Yo vivo a 6 cuadras del Betakneset. Esas 6 cuadras, ¿cuándo empieza la tefilá? Cuando salgo de mi casa. Ahí tengo que saber, estoy en el derech, estoy en el camino para hacer tefilá. Y en este camino tengo que procurar por todos los medios de olvidarme de todo, para que cuando llegue al Betakneset, y no llegar en el momento que empieza la tefilá, 15 minutos antes, yo me prepare. Como hacen ustedes, que yo vengo y ustedes están acá hace 10 minutos esperando el shiur. Uno tiene que tener una preparación, que ahora en este momento, 1 hora por semana, tengo yo mi estudio.
Tiene muchos estudios, pero este estudio es una hora por semana. Me preparo para eso. Cuando yo voy a encender las Nerot de Shabbat, que es tan importante, entonces hay que prepararse con tiempo, ir a comprar. ¿Compré o no compré? Sí, pues yo lo compré, yo lo vi, yo estaba concentrado cuando lo compré. Yo preparo de antes para llegar a ese momento, como todos los preparativos. Todo tiene un proceso. Birkat Hamazon, digo Birkat Hamazon. La Torah nos dice, Beajaltá, Besabata, Ubeachtá. Ese es el proceso. Comerás, te saciarás, y harás Birkat Hamazon. ¿Mejor? Entonces ahora, vos resulta que tenés invitados en tu casa, y uno sabe que en algún momento los invitados se tienen que ir. Pero claro, vos no sabés cuándo se van, vos no querés decirle que se van, eso tampoco quieren ir. Entonces, una cosa es decir Birkat Hamazon. Si no se levantaron después de Birkat Hamazon, entonces no sé cuándo va a terminar. Pero por otro lado, yo digo que hay que hacer Birkat Hamazon por muchos motivos y también por este, y después comer la mesa dulce. Porque ya venís lleno. Entonces ahora, ¿con qué fuerza vas a hacer Birkat Hamazon? Y me pasa muchas veces cuando tengo invitados que Birkat Hamazon lo hacemos cuando dicen, bueno, che, tengo los chicos, me tengo que ir. Entonces, ¿qué Birkat Hamazon decís? Vamos a hacer rápido Birkat Hamazon porque los chicos tienen que ir. Pero si todo era para Birkat Hamazon. Entonces, Beajaltá, Besabata, ¿me sacié o no me sacié? Si no me sacié, es de Rabanán, si no es de la Torah. Hay un proceso. Tenemos que ser expertos, no aficionados. Hay que ser experto, y para ser experto tiene que ser parte de un proceso. Por eso la Torah es un Moré Derech, Moré Anashim Badarech, es el que le da el guía que le marca el camino, para llegar a ¿qué? A ser un Adam, a ser un ser humano. Eso es lo que busca la Torah. Tenemos cada uno en su nivel, tiene que tratar de conseguir Menujat Nefesh. Cada uno en su lugar tiene que conseguir que el Nefesh, que tu yo, que tus sentimientos, que lo que vos querés, tus tentaciones, todo se coloquen y se enfoquen en el Nisayón, en la prueba, en mejorar la cualidad. Eso es lo que nosotros hemos visto en el comportamiento de Abraham Avinu, que lo toma totalmente por sorpresa, pero él se había preparado de antes. Él era un profesional. El profesional se prepara de antes. Y puede ser que cuando está realizando algún tipo de trabajo, encuentre algún tipo de desperfecto. También tiene respuesta para ese desperfecto en ese momento. Y de la misma manera que lo vemos en las cosas materiales, lo vemos también en las cosas espirituales. La persona tiene que pensar qué es lo que me puede llegar a pasar, a dónde estoy yendo, lo que estoy emprendiendo, qué es lo que me puede llegar a molestar, qué es lo que puede llegar a ocurrir. Ese es el Menujat Nefesh, y eso fue lo que hizo Sará en sus dos vidas, Sheneja y Sará. La vida corporal y la vida espiritual tienen que vivir en concordia, tienen que vivir en armonía. Y eso se soluciona, se consigue con Menujat Nefesh. Entonces, hoy hemos estudiado, Baruch Hashem, cuál es la llave para conseguir Menujat Nefesh, para conseguir que todo se concentre en una cosa. Que todos mis sentimientos se concentren en una sola finalidad. Que sepamos que vinimos al mundo para conseguirnos un lugar en el Olam Haba. Y tenemos un conflicto entre lo material y lo espiritual. Ya te hacemos que nosotros nos ayude a poder enfrentar y saber cómo enfrentar y aprender que todo tiene que tener una programación. Todo tiene que ser parte de un proceso, tiene que tener un desarrollo. En el desarrollo hay un comienzo, hay un intermedio, hay una finalidad. Y B'ezrat Hashem, nosotros, si vamos a seguir estos pasos, vamos a poder, de Taquén, a corregir nuestras cualidades.